Y aquí tenemos a un señor con un apellido parecido, no es Last, sino es Fast. Él es Alfred Fast Smith y es presidente de FECOPROT. FECOPROT es la Federación de Cooperativas de la Producción. Acá de Paraguay hay 34 cooperativas. Así que saludamos a Alfred. Wie geht's, Alfred? ¿Cómo te va? Sehr gut. Contento de estar contigo, Bruno, aquí en este programa. Por fin. Bueno, pero tú vives acá en Asunción, ¿o dónde? Por ahora estoy más por Asunción, aunque el lugar de donde provengo es Colonia Friesland. Friesland, allá en el norte. Sí, Itacurubí del Rosario, mi distrito de San Pedro. Y bueno, porque cuando entrevistamos al señor Gustav Savatsky, a quien le enviamos un abrazo, él se levantó a las 5 de la mañana para estar a las 10 acá y llegó 10 menos 5. Increíble para estar acá. Bueno, pasó por su banco, él es presidente de su banco, ¿cómo se llama? Bancop, claro. Pasó por ahí, ordenó la casa y vino después acá. Pero vos vivís acá en Asunción también, ¿verdad? No es que vas y venís de Friesland acá. Me quedo más en Asunción. Sí, para el fin de semana de repente me voy a mi casa en Itacurubí. Sí. En Itacurubí. ¿Y cuánto tiempo te lleva de viaje ir a tu casa? 3 horas más o menos. 3 horas. Dios mío, y no se puede acelerar. ¿Qué falta? Más vías de tránsito, más rutas. ¿Qué falta? Para que sea más rápido eso. Yo creo que menos lomadas nomás. Entonces ahí. Así. A menos lomadas. No te digo nomás, sí. No, pero yo creo que es buen asfalto. Pero sí te lleva ese tiempo prudentemente. 3 horas. Sí. Bueno, el señor Alfred Fast tiene 55 años, es de origen ucraniano, pero también alemán, digamos, porque sus padres fueron alemanes. Inclusive su padre tuvo una historia muy particular porque vivió de cerca y en Berlín la Segunda Guerra. Y acá me estaba contando Alfred, su hijo, ya falleció su padre lamentablemente, de todo lo que le contó su padre de aquella época, ¿verdad? Difícil, por supuesto, no solamente para los alemanes, sino para el mundo en general, y más para los alemanes y más para la gente de supuestamente razas inferiores, según lo que decía Adolf Hitler. Para entrar en el terreno, antes de entrar al terreno de las cooperativas en general, ¿qué te contaba tu papá? A ver, ¿qué te dejó tu papá de una cantidad de cosas, como legado, como formación, como muchas cosas? Pero, ¿qué te decía de esa historia, de aquel momento en el que Alemania era la sede del mundo, digamos, porque de ahí partía todo, para bien o para mal, pero partía todo ahí? ¿Qué te decía tu padre al respecto? Algo que él aprendió, ellos perdieron todo en la Unión Soviética, ¿sí? Donde tuvieron que huir. Entonces él sale con prácticamente 12 años. Sale con su familia huyendo de la Unión Soviética. Fue uno de los afortunados de la Ucrania justamente, donde hoy es la guerra. Sí. Y llegan a Alemania y lo que él siempre me contaba es que tanto los regímenes dictatoriales de izquierda como los de derecha no funcionan. No funciona. ¿Así? Entonces, Eso él era un luchador por la democracia, por el mundo libre, ¿sí? Eso para él era muy importante porque él vivió también lo que era el régimen de Hitler en Alemania del 33 al 45 prácticamente, y también, aunque ellos eran alemanes y amaban a su país, como cuenta él de su padre que conocía un poco más, decía que Alemania no tiene que ganar esa guerra porque parece que sabía algunas cosas que estaban sucediendo también, justamente todo lo del racismo y todo eso
mucha gente no estaba de acuerdo en Alemania también, solamente que se le callaba a todos, ¿sí? Claro. Su mismo director del colegio de mi padre, después de la Kristallnacht, de la Noche de las Cristales. La Noche de la Cristales, sí, del asesinato ahí, cuando se rompieron todos los negocios de los judíos. Así mismo, al día siguiente llamó a todos los que estaban en el colegio, tuvieron que formar fila y dijo: si yo me doy cuenta que alguien de ustedes participó de estas aberraciones y de esas cosas que se hizo en la última noche, que son imperdonables, le voy a echar a él de esta institución. Eso dijo. Eso dijo. El director. El director, del colegio en ese momento. Sí. La cuestión es que al día siguiente él no estaba más y no se le vio nunca más al director. Nunca más. Sí. Y estaba tu padre ahí como uno de los alumnos, digamos. Sí. Sí. Pero ya tu abuelo también predecía de que algo iba a suceder en Alemania, ¿o no es así? Y sí, él mismo también tenía un socio comercial que era un judío. Entonces él parece que se dio cuenta de lo que pasaba por su socio, por su amigo, ¿sí? Entonces por eso era una situación muy difícil. Por un lado tú amas a tu país, pero por otro lado sabes que hay cosas que no se puede hacer ni se debe hacer, ¿sí? Entonces no condicen, sí. Al final perdieron la segunda vez todo lo que tenían en Alemania, porque fue bombardeado todo. Estaban cerca de la Gedächtniskirche, ahí en el centro de Berlín, viviendo. Y se vinieron a Paraguay para empezar de cero otra vez aquí en... primero huyeron de Rusia, después recayeron en Alemania, aparece la Segunda Guerra y huyen otra vez, vienen a Sudamérica y caen acá en Paraguay. Tu padre tenía 26 años cuando vino acá. Así mismo. Y él hablaba alemán y ucraniano. Alemán, inglés. Y el Plattdeutsch que nosotros hablamos, el dialecto, ¿sí? El dialecto alemán, sí. Algo de ruso también. Algo de ruso. Y tuvo que aprender de cero el español. Así mismo. ¿Pero llegó a hablar español? Llegó a hablar español, sí. Qué bueno, qué bueno. Y tu madre también es del mismo origen, ¿verdad? También de la Ucrania, sí. Aunque ella huye con el ejército alemán cuando se retira de la Ucrania. En el 1942-43 y llega con el ejército a Alemania y después van en el mismo barco prácticamente y vienen a Paraguay. Y aquí se encuentran con otra guerra civil, la revolución de 1947. Huyen de la guerra y entran en otra... Vienen acá con la guerra civil, se encuentran con la guerra civil. Bueno, pero y después formaron familia, empezó... a incrementarse y a crecer todo el mundo cooperativo acá en Paraguay, ¿verdad? Y vos sos la nueva generación, digamos. Naciste acá, Alfred, y vos te sentís paraguayo realmente. ¿Te sentís paraguayo? Vos sos paraguayo, ¿verdad? Me siento totalmente paraguayo. Aunque no puedo negar mis raíces también, ¿sí? Por supuesto. El mismo idioma que aprendí, entonces... pero yo me siento paraguayo. Yo estuve varias veces en Alemania y me impresionó lo que hacen, pero yo elegí a Paraguay como el país donde nací también. Como nación, claro, por supuesto. Bueno, y ahora sos, ¿hace cuánto que sos presidente? El año pasado. Hace un año. Lastimosamente nuestro presidente que estaba, don Eugenio Schöller, él falleció por causa de COVID. Entonces yo estaba en el mismo equipo con él en el consejo y me tocó asumir, Asumir como presidente de FECOPROT, Federación de Cooperativas de Producción. ¿Y qué es FECOPROT? A ver, ¿cómo vos podrías pintar así rápidamente el significado de esta gran federación? Porque involucra 34 cooperativas grandes. Y acá me estaba diciendo, y le dejo ya hablar el señor Alfred Fast,
que en el año 2020, entre todas las cooperativas, se llegó a un monto de 2.370 millones, 2.370 mil millones de dólares en ventas, 2.370 mil ¿es así? 2.370 millones de dólares. Sí. Millones de dólares, perdón. Sí. 2.370 millones de dólares en total, que es mucho dinero en el 2020. ¿Y cómo se está ahora el 2022? Y a ver si nos comentás acerca de el significado de FECOPROT, digamos. Bueno, la FECOPROT se origina o tiene su fecha de fundación el 23 de agosto de 1975. O sea, vamos a cumplir ahora en agosto 47 años. 47. Sí, y era justamente porque la unión hace la fuerza. En una cooperativa sucede eso, pero se dieron cuenta que entre cooperativas podían hacer mucho más en conjunto. Entonces se forma con algunas cooperativas la FECOPROT. Hoy en día ya somos 34. Pero era justamente para defender un poco los intereses del sector cooperativo, divulgar la idea cooperativa y al mismo tiempo hacer que las asociadas puedan ser más competitivos, ¿sí? Bueno, interesante. ¿Y esas cooperativas dónde están? ¿En ambas regiones del país están? En diferentes regiones. Tenemos como 6 cooperativas en la región del Chaco y después las otras 28 están distribuidas norte, sur, este. Acá de la región oriental. Sí. Solamente para citar algunas, aquí de la región oriental están las japonesas, La Paz, Pirapó, Iguazú. Está también Cooperativa Colonias Unidas, que es una de las más grandes del país, igual como Chortitzer, Fernheim y Neuland en el Chaco, ¿sí? Están cooperativas como Zacatecas, en Río Verde, en Durango, sí. Están Copasam y todas las cooperativas de Santa Rita. Ahí enorme, Pindo. Sí, trabaja mucho la gente. Sí, prácticamente representa el 30% de la faena en frigorífico, porque tenemos 4 frigoríficos y una curtiembre, sí, que prácticamente es... Tienen 4 frigoríficos. 4 frigoríficos. O sea, esta cantidad de cooperativas en conjunto tienen 4, ¿verdad? 4 frigoríficos. Hay también algunos frigoríficos pequeños que están surgiendo, pero los más grandes son 4, sí. Upisa es una de ellas. Upisa es una de ellas, sí. Claro. Y Colonias Unidas es enorme. Es enorme. Es una cooperativa floreciente. Sí. Tiene una gran influencia y ellos también, como dice su nombre, es una cooperativa donde hay prácticamente un conglomerado de socios también de diferentes orígenes. Hay crisol de razas. Así mismo es, sí. Y como también Itapúa, sí. Es crisol de razas. Itapúa también, que cumplió 70 años ahora, o 77. 70 o 77. Cumplió Itapúa este fin de semana, entre paréntesis, ya que vamos a... Bueno, pero ¿y cómo es ser presidente de una federación tan grande? ¿Cómo es que tu rol, digamos? ¿Qué haces? ¿Te sentás en una mesa y bajás ahí el martillo? ¿Cómo es el asunto? No, estamos trabajando en equipo. Tenemos un consejo de administración donde nos reunimos cada mes por lo menos una vez. Después siempre estamos hablando. También me llaman o yo le llamo a diferentes presidentes de cooperativas, o si hay alguna inquietud que tienen, te hablan, vienen a verte. Tenemos un gerente general que es el señor Blas Cristaldo, que está Blas Cristaldo hace bastante tiempo, y un excelente equipo. Nosotros estamos apostando a las personas dentro del cooperativismo. Nosotros, el capital más importante en las cooperativas son las personas.
Entonces tenemos que apoyar a esas personas, tenemos que hacer que crezcan y que puedan ser solucionadores de problemas, ¿sí? Y esa es la... Solucionar los problemas, sí, ¿verdad? Así mismo. Y bueno, ¿y qué significa una cooperativa? ¿Qué es una cooperativa? A ver, algo básico que te digo, porque eso se puede trasladar a escala nacional. Yo personalmente quiero que Paraguay sea manejado cooperativísticamente, no sé si se dice así, pero a nivel cooperativa. Yo quisiera que Paraguay sea manejado a través de una gran cooperativa y va a cambiar ostensiblemente el país. Porque, ¿cuál es el secreto de una cooperativa y qué es ser cooperativista, por ejemplo? Voy a tratar de definirlo en pocas palabras. Y para mí que es un grupo de personas, ¿sí?, que se reúnen, ¿sí?, para buscar solución, ¿sí?, a problemas comunes que ellos tienen, ¿sí?, pero permaneciendo individuos independientes cada uno al mismo tiempo, ¿sí? Y que buscan justamente la solución de sus problemas económicos y sociales a través del trabajo en equipo. Bueno, muy interesante. Yo quisiera ver esto de Itapúa, a ver si me buscas ahí 70 o 77 años, porque cumplió ahora el sábado. Quiero saber cuántos años tiene Itapúa de fundación. Creo que 70 años. Y eso salió, me parece que ayer, 77 años, ahí está, 77 años de fundación. Departamento de Itapúa cumplió 77 años de fundación, impresionante. Y es una de las regiones con mayor laboriosidad, digamos, del campo y a través del cooperativismo también, Itapúa. ¿Es así o no? Sí, es uno de los graneros del Paraguay. ¿Sí? Uno de los graneros. Es muy importante. Toda la parte sureste del país es donde más se hace cultivos agrícolas. Y lo bueno es que se hace eso dentro de un sistema de siembra directa, que es un sistema conservacionista. Y Paraguay es uno de los líderes en cuanto a agricultura conservacionista. Significa que ya no usamos el arado que deja, que corta todas las lombrices y todo eso, y deja el suelo a merced del sol, que es terrible aquí. Lo calienta y prácticamente lo esteriliza. Entonces nosotros hoy en día estamos trabajando con máquinas especiales, sembrando en los restos del cultivo anterior. Entonces eso hace que se mantenga bien cubierto y protegido el suelo, y también a toda la vida que hay en ese suelo, ¿sí? Y hace que aumenten las cosechas con un buen manejo, claro, con tecnología, con ciencia, hay que manejar eso. Y eso se hace. Por eso también Paraguay está hoy en día es uno de los grandes exportadores de alimentos. Y gracias en parte a nuestras cooperativas, ¿sí? Porque producimos alimentos para 80 millones de personas. 80 siendo nosotros millones. 7 millones de personas producen para 80. ¿Sí? Entonces, creo que en un mundo donde cada vez más uno se da cuenta que falta alimento, nosotros somos uno de los países que puede ser la solución para muchos otros en otras partes del mundo. Qué interesante lo que decís, Alfred Fast. Decime, vos sos economista, ¿cuál es tu especialidad específica? Yo estudié agronomía. Agronomía. Y siempre, mi padre antes tenía agricultura y después... ¿Vos sos agrónomo entonces? Yo soy ingeniero agrónomo. Ingeniero sí. agrónomo. Sí. Bueno, ¿y cómo ves el Paraguay desde esa perspectiva, digamos? ¿Cómo es un país rico en tierras? ¿Qué necesitamos nosotros para destacarnos más? Porque tenemos laboriosidad, hay gente que trabaja. Ustedes son un ejemplo, los cooperativistas, por ejemplo. ¿Qué se necesita acá? ¿El respaldo jurídico se necesita para que venga la inversión de afuera? ¿Qué necesitamos nosotros para cerrar el círculo y para empezar a emprender cuestiones mucho más desarrollistas en nuestro territorio paraguayo?
Yo creo que Paraguay tiene un enorme potencial y lo estamos ya demostrando, justamente produciendo carne, produciendo leche, estamos exportando carne, estamos exportando leche. En carne somos el 9º exportador mundial. En leche ya estamos también exportando los excedentes. Nosotros somos el país que crece en producción de leche en los últimos 7-8 años, mientras que los otros países alrededor nuestro no crecen. ¿Sí? Nosotros crecemos también en la parte de exportaciones de carne, aunque en este momento no crece el hato. Y nosotros somos muy fuertes en todo lo que es el agronegocio. Prácticamente más del 20% del Producto Interno Bruto viene del sector primario en nuestro país. Y si le sumamos lo que es la agroindustria, que se basa justamente en toda la producción primaria, llegamos al 40% del Producto Interno Bruto, que es prácticamente que viene del campo en forma directa e indirecta. Muy importante. 40% de la población económicamente activa está trabajando en el campo. Y ahí hay una gran diferencia con otros países por ejemplo, de Europa. Nosotros tenemos esa matriz prácticamente donde el 40% de la mano de obra se basa en la parte del agronegocio y de la ganadería, todo eso. Allá es 1,5 o 3% en otros países. Así que... La parte primaria nomás es 1,5%, 2%. Alemania, Holanda y otros países. Y cuando ellos hacen un cambio en las reglas de juego, usted ahora habrá escuchado lo que pasó en Holanda. Ellos quieren reducir la cantidad de fertilizantes que están utilizando. Y para mí están condenando a los productores en Holanda a dejar el negocio. Para mí es una política que yo no entiendo. Una política errada. Y que crea mucha confusión. Allá a lo mejor el país, como tiene mucha industria y todo eso y está en otros negocios, va a sobrevivir, pero en Paraguay nunca debe existir eso. Nosotros tenemos que protegernos de eso porque nuestra matriz económica se basa en el campo. Y es bueno producir alimentos, pero también ahí me preguntaste, Bruno, ¿cómo fomentar el campo? ¿Cómo fomentar? Justamente. Y bueno, hay que dejar trabajar al sector privado. El gobierno, según nuestra visión que tenemos en la FECOPROT, tiene que hacer cumplir las leyes, tiene que controlar la violencia, o sea, dar seguridad. Dar seguridad, que nos falta mucho. Eso significa caminos abiertos, eso significa que se respeta la propiedad privada en todas, tanto la que tenemos en títulos de tierra o lo que sea, como también intelectual, ¿sí? Eso es importante. Después el Estado tiene que dar los mecanismos para que nosotros podamos de alguna manera congeniar, sí hay una diferencia. Si nosotros dos tenemos una diferencia, tenemos que tener una instancia donde podemos ir y donde se haga justicia entre nosotros, ¿sí? Parte judicial. Entiendo. Y tiene que dar servicios básicos. Todo lo donde otro, se dirima la cosa, donde se arregle el conflicto. Y por otro lado creemos que tiene que la justicia tiene que funcionar así mismo. Neutralmente, ¿verdad? Neutralmente. Sí. Por otro lado, tiene que haber una sociedad civil lo suficientemente fuerte para pedirle cuentas a los que nos gobiernan. Eso es democrático y ahí estamos yendo a una parte fundamental de lo que es el cooperativismo. En las cooperativas siempre un voto fue una persona, un voto. Es el principio democrático, ¿sí? Sí, está bien. Y nosotros en las cooperativas, mi cooperativa cumple este año 75 años. 1947 se funda la cooperativa Friesland. Sí. Friesland. Sí.
Cumple 75 años. Sí, la cooperativa de fundación, por donde oficialmente se fundó. Eso porque mi padre era el que escribía el acta en aquel entonces. Sí, en aquel momento. Recién venido de Alemania escribía el acta. Qué fabuloso. Entonces, eso significa que nosotros en realidad siempre podíamos tener elecciones democráticas, no importando el sistema de gobierno que hayamos tenido. En las cooperativas, totalmente independiente. ya depende de cómo se manejan las cooperativas, pero independientemente... ¿Y cómo se manejan las cooperativas? Yo creo que las cooperativas de producción se manejan bien. ¿Se manejan bien? Sí, se manejan bien. Hay democracia y tratamos de que esos... Y eso es también nuestra política en ese sentido. Siempre fue tratando de solucionar los problemas de las bases. Porque los socios, si los que están dirigiendo no te solucionan los problemas, no te van a votar otra vez. Claro. Entonces, siempre hay una transparencia y hay una forma de control. En las cooperativas, el presidente y el consejo están bastante controladas. En muchas cooperativas de producción nadie quiere ser presidente porque sabe que va a ser van a ser investigados, controlados. Sí, van a ser controlados, va a ser exigente. Lo cual es correcto, así tiene que ser. Supuesto, ojalá que en todas las instituciones ese principio de democracia funcione. Y eso justamente es lo que no hay en nuestras instituciones. Y donde nosotros en las cooperativas, y hablando justamente de progreso, de desarrollo, cuando el gobierno se da cuenta de los problemas reales de las bases del sector privado y se dan soluciones a eso y no soluciones que vienen de repente ideológicos o de alguna organización que viene de afuera con un interés económico, pero que no sea el mejor para el Paraguay. Entonces, eso no funciona. Algo que funciona, por ejemplo, en Alemania, no necesariamente tiene que funcionar aquí. Entonces, nosotros, para que el Paraguay se desarrolle, nosotros tenemos que ser, en primer lugar, debemos ser patriotas. Tenemos que mantener nuestra soberanía. Nadie tiene que imponernos algo, aunque te dé algunos dólares. Por debajo de la mesa. Sí. Nosotros tenemos que actuar por ciencia y tenemos que hacer las políticas de acuerdo a ejemplos locales exitosos. Experiencias locales exitosas. Muy bien lo que decís. ¿Cómo alguien... Ahora, el tema es el Chaco, que en el Chaco ya no vamos a tener bosque que se está echando todo. No. En el Chaco, cada productor, por ejemplo, deja 40... No se tienen bosques porque por el avance de gente de afuera que está comprando tierras. Por el avance de la producción, dicen. Pero nosotros tenemos demasiado buenas leyes. Leyes que... Si yo compro 100 hectáreas, yo solamente puedo desarrollar entre 50 a 60 hectáreas. Lo otro tengo que dejar como bosque. Claro. Entonces, en el Chaco hoy en día tenemos el 50% del bosque que existió, tenemos todavía. Y lo otro se conserva. Entonces, nunca vamos a estar sin bosques. Está garantizada la parte del medio ambiente. Lo que nosotros tenemos que garantizar ahora es que la empresa gane dinero y que dé buenas fuentes de trabajo, la parte social, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que buscar el equilibrio entre lo que es la parte de ganar dinero, la parte de tratar bien a la gente y dar buenos lugares de trabajo, y la parte ambiental, ¿sí? Uno no puede... torcer la balanza. Sí. Tiene que estar siempre balanceado eso. Y ¿quién mejor que los propios chaqueños que trabajan ahí hace 90 años te van a poder decir qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona? 95 años de la fundación de Colonia Menos, ¿verdad? Así mismo. Bueno, ¿y las vías de comunicación en el Chaco? ¿Están progresando las vías de comunicación? Están progresando. ¿Vos notás algún progreso? Sí. ¿Se nota eso? Hay una gran inversión en eso. ¿Ah, sí? Eso sí. Y esa famosa ruta de la leche también. Son rutas muy importantes para el desarrollo.
Porque por ahora de repente uno piensa, pero tan poca gente vive ahí, o es para... Pero no es así. La gente que ahora está viviendo y la gente que va a irse, está prácticamente cuando vos tenés un camino de todo tiempo, eso hace que se vaya el desarrollo. Ahora necesitamos la corriente eléctrica al mismo tiempo y después tenemos que ver cómo podemos conseguir también agua. Agua para la producción. Todavía se carece de agua ahí, ¿verdad? Y bueno, es la agricultura y ganadería que se hace es de alto riesgo porque dependes totalmente de las situaciones climáticas, ¿sí? Y estuve... ¿Y qué falta para lo del agua? Porque el agua es fundamental, porque no se hicieron ya unas conexiones, unas tuberías, no se consiguió ya eso. Para el agua potable de la gente, sí, ya se tiene ahora el acueducto, pero no es para la producción, no es para riego, ¿sí? Entonces, los argentinos, por ejemplo, partieron el Pilcomayo utilizando el Pilcomayo para riego, y nosotros, ¿qué hacemos, sí? Entonces, también tenemos que ver técnicos de Israel. Yo estuve en Israel para un curso y me contaban de Paraguay. ¿Y ustedes por qué no utilizan eso? Nosotros utilizamos el lago de Genesaret y todo eso está todo regulado. Tenemos riego por todos lados. Allá en Israel. En Israel, sí. Era todo un desierto eso. Sí, y ustedes tienen todas las condiciones del río Paraguay. Claro. Pueden traer esa agua. Esa agua, ¿para qué se utiliza? Esa va y se pierde en el océano Atlántico. En vez de usarla aquí y hacer un producto, se evapora el agua y cae otra vez en forma de lluvia. ¿Por qué no se hace eso, Alfred? ¿Cuál es el impedimento, Alfred Fast? ¿Qué falta ahí? Ustedes los cooperativistas no pueden emprender esa lucha independiente a lo que haga o no haga, mejor dicho, el gobierno o los gobiernos de turno. Ustedes como cooperativistas y como son los que manejan prácticamente el Chaco, no pueden dedicarse a eso y después en todo caso pasar la factura al gobierno, ¿verdad? Pero yo sé que ustedes van a hacer bien el trabajo. Yo creo que se está hablando, y también justamente la semana pasada estuvimos en el Chaco. Estuvo también el presidente, estuvo también el ministro de Agricultura. Tenemos un muy buen ministro de Agricultura. Bertoni, sí. Bertoni, sí, que es productivista, que creo que tiene bien clara la visión. También su familia parece que es bien clara la película, sí. El padre ya fue el famoso Hernando Bertoni, ¿verdad? Sí, y el abuelo, el famoso. Bueno, pero es una familia muy importante, siempre, digamos, bregando por el medio ambiente y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. No, y por ahora estamos enfocados en la intensificación de la producción, hacer mejores procesos, digitalizar, y mucho tiempo. Tú me preguntabas qué yo hago todo el día. Bueno, mucho estamos hablando y viendo cómo podemos hacer una gestión proactiva para los intereses cooperativos, ¿sí? Otra palabra sería defensa gremial. Cuando vemos que un cierto proyecto de ley sería muy bueno para el desarrollo del país, entonces tratamos de apoyarlo. Cuando vemos que algo no está bien encaminado, tratamos de hacer lobby en contra, ¿sí? En eso estamos, y ahí trabajamos en diferentes niveles. Nosotros trabajamos con la Unión de Gremios de la Producción, trabajamos, por ejemplo, con la ARP, trabajamos con la UGP, con la UIP, el sector privado. Tenemos muchos intereses comunes y creo que es muy importante que un sector privado esté unido para enfocar temas que son importantes. Podemos tener nuestras diferencias, pero deberíamos estar unidos en las cosas grandes. Claro, pero por supuesto. Y eso también en la FECOPROT, la misma cosa. Nosotros podemos tener nuestras diferencias entre las cooperativas, pero la idea es, en las cosas grandes, estiramos el carro para adelante. Nosotros no frenamos, y eso es también algo que me gusta mucho de las cooperativas de producción. Y para eso, entonces, está la acción gremial proactiva, está también cómo hacer que las cooperativas, cada una, sea más eficiente. Sí. Y ellos cada uno hacen... Porque tienen que competir, pero tienen que destacarse también. Sí. En algo. Sí.
Pero algunas cosas podemos hacer mejor en forma conjunta. En forma conjunta. Por eso claro. entonces ya te habrá contado, pero creamos Bancop, que va a cumplir Bancop. 10 años ahora. Porque así. vemos que los negocios... ¿Cuándo cumple 10 años? Y creo ¿En que este año? En este año, sí. Este Sí, año sí, cumple 10. 10 años. Sí, Bancop. sí. Ahora en la Bueno. Expo va a haber un evento también en cuanto a eso. Y tiene 29 cooperativas, creo que. Socias, sí. Socias. De la socias. FECOPROT, sí. De estas 34, 29 forman parte del banco. Así mismo. Ah. Así mismo. Entonces, es la forma de cómo, para tener también una organización, una institución financiera que pueda apoyar justamente a las cooperativas. Claro. Ahora, siendo en este caso que es más para las cooperativas, pero también para todo el sector productivo, no solamente cooperativo. Estamos abiertos ahí, ¿sí? ECOP es la misma cosa. Vendemos... ¿Cuál es la diferencia? ECOP no es una marca de una... ¿Cómo que se llama? Vende combustibles. Sí, claro. Una empresa de venta de combustibles. Asimismo, emprendimientos comerciales y productivos. Y nosotros también importamos fertilizante. Y con eso nosotros tenemos una fuente segura de calidad también de fertilizante para nuestras cooperativas socias. ECOP es un emblema. Es un emblema, sí. Pero es un emblema que está en el interior. Acá en la capital no hay. No, hasta ahora en Upané tenemos una estación, Una pero estación. más en las cooperativas estamos. En ¿sí? las cooperativas. Sí, en las cooperativas. Pero la idea es de repente crecer también. Quiere decir que ustedes tienen de todo. Falta una línea aérea interna nomás, que vaya de Ciudad del Este a Asunción y tener ¿cómo se llama? La gran pista allá en Mariscal Estigarribia, donde puede bajar el superavión que diga, no sé, qué sé yo, Bangkok Airlines, por ejemplo, ¿puede ser? A futuro nunca sabemos. No, O un tren también tienen que potenciar ustedes. ¿No les gustaría un tren para transportar todo eso y fomentar lo del tren otra vez acá en Paraguay? Sería algo lindo. Yo creo que ahí también es una política del Estado. Siempre estamos hablando con las autoridades y sería muy buena porque tenemos tenemos la tercera flota más grande interna así de agua dulce. Sí, la tercera flota de río más grande del mundo. Así mismo, de barcazas. Estados Unidos, Brasil y Paraguay. Estados Unidos, China y Paraguay. Sí, exactamente. Y bueno, y a partir de ahí tenemos que tener trenes porque es la segunda opción más barata después del transporte fluvial, ¿sí? Y después la última parte con los camiones, ¿sí? Sería bueno. Yo creo que especialmente para la parte oriental, donde tenemos mucho más producción, sería algo muy interesante. Qué fabuloso muy sería que Paraguay sea cooperativista. Sería espectacular. Y sí, yo soy el primer defensor de eso, en serio, honestamente. Y en Paraguay... Y humildemente te lo digo. Paraguay es el segundo país más cooperativizado del mundo entero, después de Alemania. No sabía, ¿en serio? En Paraguay tenemos 1.853.000 socios de cooperativas. Eso significa el 45% de la población económicamente activa es socia de alguna cooperativa. Qué bueno lo que... Qué dato importante el que das. Sí, y hay dos grandes confederaciones. Está la COMPACOP, que es la Confederación de Cooperativas del Paraguay. Ahí están mayormente todas las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Sí? Es un gran grupo. Tiene más de 1 millón de miembros. 1.200.000 miembros más o menos. Muchísimo. Y después está la parte de la CONCOPAR, que es la Confederación de Cooperativas Rurales del Paraguay, donde está la FECOPROT y donde tenemos 500.000 socios de 81 cooperativas. Y debajo de la CONCOPAR está FECOPROT, que tiene 34 cooperativas y que tienen 170.000 socios más o menos. 170.000. Y tenemos como 30.000 productores ahí, ¿sí? Bueno, Alfred, sos un capo, Alfred Fast Smith.
¿Y cuál sería inmediatamente un proyecto o lo que están cristalizando, lo que quieren cristalizar ustedes, así rápidamente, dentro de la agenda de propuestas que tiene la FECOPROT? Nosotros queremos trascender positivamente en lo que es el desarrollo del país, mediante la idea cooperativa. No te conté todavía viste que estamos la defensa gremial, está la parte de la eficiencia de las cooperativas, el sector cooperativo, está también desarrollo rural. Estamos trabajando hace muchos años en la parte de desarrollo rural. Eso significa que estamos trabajando, y hablo de la FECOPROT, porque muchas cooperativas tienen sus propios programas de cooperación con sus vecinos cerca de la cooperativa, ¿sí? Entonces nosotros queremos ver también las comunidades que están cerca de las cooperativas, y en algunos casos como FECOPROT estamos trabajando en proyectos donde estamos trabajando con pequeñas cooperativas que no son socias de FECOPROT o con organizaciones de productores para que ellos se puedan desarrollar también. En este caso, estamos trabajando en los últimos 10 años más o menos, llegamos más o menos a 30,000 productores en total. 30,000. Sí, o sea, familia de productores. En un solo proyecto con la USAID, que estamos haciendo en la zona norte, zona del EPP y otras, donde nadie que se quiera meter. Llegamos a 18,000 familias en los últimos 9 años. Y esas familias prácticamente están duplicando sus ingresos. ¿Y Arnold Epp qué está haciendo? Arnold Epp está trabajando también en su organización. ¿Con el EPP o no? Sí, porque él es EPP, pues. Sí, es su Arnold apellido. Epp. Bueno, sí. Esto para rompernos más así, porque tenemos un invitado más, Alfredo y Alfred Fast. Naciste hace 55 años y a vos te pusieron Alfredo, ¿por qué? Porque tu papá no se llamó Alfredo. Alfredo también. También se llamó. Sí, sí. Por eso te pusieron Alfredo. Yo pensaba que te ponían por Alfredo Stroessner. No, en este caso no era por eso. En este caso no. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y qué pensás? ¿Paraguay va a llegar a desarrollarse definitivamente alguna vez? ¿Pensás que Paraguay está caminando hacia ese lado o no? Yo creo que sí, es que defendemos lo que es la democracia, si defendemos lo que dice hoy en día nuestra Constitución, si realmente obramos según eso y que no hagamos meras palabras, yo creo que podemos llegar a ser uno grande. Paraguay tiene las posibilidades, tiene el potencial. Nosotros tenemos las condiciones, tenemos una población joven. Nosotros tenemos que, yo creo que ante influencias que no son buenas, yo estoy muy a favor de toda cooperación internacional, pero nosotros tenemos que cuidarnos de no aceptar cualquier cosa porque viene con algo ahí, algún incentivo. Nosotros tenemos que pensar en el país y tenemos que, como hacemos en las cooperativas, solucionar el problema de las bases del sector productivo y darle las condiciones más que trabaje el sector privado. El gobierno dejándole trabajar al sector privado, no poniéndole trabas. Se va a engrandecer. Claro, y va a tener... Va a cumplir su trabajo, su misión. La informalidad tenemos que combatir, nosotros tenemos que combatir la corrupción. Pero el problema de la corrupción es porque no se castigan a los corruptos. Eso es por supuesto. Entonces, yo creo que Paraguay tiene un excelente futuro, pero va a depender mucho de que tengamos en el gobierno siempre a personas que tengan esa visión patriótica de un desarrollo sostenible y donde realmente se vean los problemas que hay y que esos problemas se tomen por las astas y se solucionen. Sí, se erradique la corrupción, también, por supuesto. Eso sería es un buen deseo. Sí. Nunca va a ser posible, pero creo que tenemos que trabajar hacia eso. Y bueno, te agradecemos mucho, Alfred Fast. Está FECOPROT camino a los 47 años, ¿verdad?
Y yo también soy consciente de todo lo que hay que hacer, ustedes también, ¿verdad? Porque estamos en esto todos los días diciendo la misma cosa, pero... Y yo soy embajador aquí, me autodesigno embajador de los cooperativistas. Yo quiero que Paraguay trabaje en forma de cooperativa. Vamos a cambiar muchísimo y vamos a mejorar mucho. Muchas gracias, Alfred, ¿eh? Muchas gracias, Bruno. Gracias por invitarme, y nosotros del sector productivo estamos abiertos y queremos ser parte de la solución. Y por supuesto, parte de la solución, y acá tienen los medios también. Si ustedes quieren venir a decir algo, cuando quieran, inventamos esto, creamos esto, avanzamos en aquello, acá tienen las puertas abiertas. ¿Ok? Muy bien.